Buenas tardes. Vamos a hacer la presentación del trabajo final de la materia Ergonomía Aplicada, elaborado por los estudiantes Cristian Loyo, Jimena Troya y Dominic Zurita. Este trabajo se enfoca en una empresa denominada Oil Exploration, dedicada a la exploración de hidrocarburos de yacimientos petroleros. Las oficinas administrativas donde se evaluaron las posiciones de trabajo se encuentran en Quito y las operaciones se encuentran en La Guaira. Existe un total de 28 trabajadores, de los cuales 8 se encuentran en Quito en funciones administrativas y tenemos 20 trabajadores operativos en campo en la ciudad de La Guaira. El, em, la estructura de la organización se basa en las actividades relacionadas a la exploración, con ingenieros en hidrocarburos, geólogos y técnicos en petróleos, y los departamentos de apoyo. Los horarios de trabajo son el personal administrativo 8 horas diarias de lunes a viernes y el personal operativo cumple jornadas especiales de 21 días de trabajo, 7 días de descanso. Se evaluaron 3 perfiles: una persona dedicada a labores de limpieza, un trabajador cuyo cargo es geólogo de exploración y también el puesto de trabajo de perforador para actividades de sísmica. El personal de limpieza labora 8 horas diarias durante 5 días a la semana. El geólogo de exploración labora 8 horas diarias, a veces horas adicionales, igualmente durante 5 días a la semana. El perforador de sísmica trabaja 12 horas diarias en turnos de 21 días de trabajo y 7 días de descanso. En lo que se refiere a los métodos de evaluación empleados, el personal de limpieza fue evaluado con el método RULA, el cual evalúa posturas forzadas y repetitivas en tareas manuales. Geólogo de exploración fue evaluado con el método RULA Office, que permite analizar posturas estáticas frente al computador. Se utiliza principalmente en oficinas. Y el perforador de sísmica se utiliza el método NIOSH, que calcula el riesgo por levantamiento de cargas pesadas en campo. La evaluación del método RULA para la persona que realiza tareas de limpieza se evalúa en los siguientes grupos: en lo que es el ángulo del brazo, de acuerdo al ángulo que utiliza con la flexión. También se modifica si es que existe alguna de las variaciones indicadas en la tabla de la derecha. Se evalúa igual el ángulo del antebrazo cuando realiza las actividades con el trapeador, por ejemplo, y también hay modificaciones de acuerdo a cómo se está utilizando el ángulo del antebrazo con respecto al cuerpo. Tenemos también la medición del ángulo de la muñeca con las respectivas calificaciones por también el giro de la muñeca, y si es que hay alguna desviación, también se le da una calificación especial. El cuello también, el ángulo del cuello, la flexión que realiza al realizar el trabajo, y si es que la cabeza está rotada o con inclinación lateral. Tenemos la evaluación del grupo del ángulo que forma con el tronco, en el cual también recibe modificaciones si es que tiene rotación en el tronco o inclinación lateral. Y la evaluación de las piernas, también de acuerdo a cómo tiene la posición de las piernas mientras realiza las tareas. De esta evaluación, en estas tablas se puede observar cuál calificación se obtuvo para los grupo A, que corresponde a la muñeca, y la parte del grupo B, lo que corresponde al tronco. Estas dos penalidades se realizan si es que la realiza de forma estática, repetitiva u ocasional, y también de acuerdo a la carga que se utilice para realizar el trabajo. En este caso, la actividad es ocasional, poco frecuente y de corta duración, y tiene una carga menor de 2 kilogramos mantenida de manera intermitente. El resultado de esta evaluación nos arrojó un valor de 5, lo que significa que tiene un nivel de riesgo 3, lo que implica que requiere un cambio o un rediseño de la tarea. Entonces, como indicábamos, el puntaje 5 indica que estas posturas adoptadas durante la limpieza del trapeador, especialmente los movimientos repetitivos y brazos elevados, pueden generar fatiga o molestias musculoesqueléticas si no se realiza alguna intervención. Algunos movimientos requieren giros del tronco o flexión de la espalda, también cuando realiza tareas a limpiar áreas bajas o lejanas. El trapeador también aparentemente no se ajusta a la estatura de la persona, lo que también contribuye a que se adopten posturas forzadas. Se recomienda usar un trapeador con un mango un poco más extenso o ajustable para que la persona pueda tener una postura más neutra, tanto del tronco como de las extremidades superiores. También instruir a la persona sobre las técnicas correctas de limpieza para evitar que tenga posturas forzadas y pueda realizar una correcta distribución del peso y movimientos repetitivos. Establecer descansos o pausas activas realizando ejercicios de estiramiento, y de esta manera mitigar la fatiga muscular, especialmente del cuello, la espalda y los brazos. Muy bien, ahora vamos a analizar al geólogo de perforación, al geólogo de trabajo administrativo con el método Rula Office. Para la evaluación se- del grupo A, en la parte del brazo,
se toma en cuenta que este trabajador despega más o menos unos 21 a 45 grados en ese ángulo su brazo, no utiliza teléfono, normalmente suele usar auriculares cuando tiene reuniones y esto nos hace que dé una puntuación de 1. Respecto a la posición del antebrazo, esta postura se encuentra entre un ángulo de 80 y 110 grados, por lo que nos da una posición de 1. En lo que tiene que ver con la posición de la muñeca, esta postura, la muñeca se encuentra de acuerdo a lo que indica la figura donde está la puntuación de +2. No está doblada hacia el radio o el cúbito y no se encuentra sobre una superficie inestable o dispareja. Por lo tanto, el valor eh, queda como +1. No hay giro en la muñeca, por lo tanto el rango se mantiene. Ahora con respecto a la evaluación de la postura del cuello, el cuello se encuentra entre 11 y 20 grados y no hay rotación ni inclinación, por lo tanto tiene un valor de 2. Respecto al tronco, para esta postura el tronco se encuentra entre 11 grados y 20 grados y no hay inclinación lateral, por lo tanto se mantiene el valor de +2. Ahora, con estos resultados y yéndonos a las tablas del grupo A y del grupo B, tenemos que para la parte superior tenemos un valor de 1 y se le suman de penalidades por la utilización muscular, ya que pasa más allá de 2 horas frente a pantallas y respecto a la fuerza de carga, debido a que pasa más de 8 horas en el sitio de trabajo. A esto se le suma un valor de 3, por lo que nos da un resultado de +4. Lo mismo respecto al grupo B, dándonos finalmente un valor de 5. Esto llevado a las tablas donde se evalúan los grupos nos da un valor de +5, lo que quiere decir que se necesita ampliar el estudio y modificar pronto la posición musculoesquelética que está manteniendo el trabajador. Ahora, como conclusiones de la evaluación postural, arroja una puntuación de +5, lo que requiere que se brinde atención a este puesto de trabajo y evitar lesiones musculoesqueléticas a mediano plazo. También las posturas mantenidas entre tronco, cuello y extremidades superiores son los principales factores de riesgo identificados. Y también hay una falta de rotación de tareas o pausas que permitan al trabajador disminuir la fatiga muscular. ¿Qué se recomienda? Implementar pausas breves de 2 a 3 minutos cada 30 minutos o 45 minutos de trabajo continuo. Promover ejercicios de estiramiento. Alternar tareas que involucren otras posiciones. Evaluar la posibilidad de incorporar mesas regulables en altura para permitir breves periodos de trabajo de pie. O brindar talleres breves sobre posturas saludables de higiene postural para no solamente este trabajador, sino todos aquellos trabajadores administrativos. Ahora vamos a implementar el método NIOSH. Para ello vamos a analizar al perforador de sísmica. Como actividades que realiza el perforador está el transportar y operar equipos de perforación portátiles y motobombas. Para la apertura de huecos, el realizar instalación y operación de brocas de terreno natural, generalmente huecos de 30 a 40 centímetros, colocar las cargas explosivas o sensores sísmicos y cargar y levantar la carga necesaria para la extracción de agua o para realizar los huecos. Para este método vamos a utilizar la siguiente fórmula, en la cual se va a calcular la carga constante, la distancia horizontal, el multiplicador de desplazamiento, el multiplicador de simetría, la frecuencia y duración con la que se realizan las actividades y la calidad del contacto entre mano y objeto. A continuación les vamos a presentar los valores que calculamos. Como carga constante, están los 23 kilogramos. Como distancia horizontal, estarían los 4 centímetros que se analizaron durante las actividades realizadas. También tenemos el multiplicador horizontal, que es 25 dividido para la distancia horizontal, que da 0,56. La distancia vertical inicial, que es la altura de las manos desde el suelo al inicio del levantamiento, que sería 76,5, que se podría cerrar o bien en 76 o en 75. Y el multiplicador vertical, que nos dio 0,97 según las tablas y la fórmula descrita en la tabla. También tenemos el desplazamiento vertical, que nos dio 60 centímetros entre la distancia entre la broca, que se eleva desde el suelo hasta la cintura para facilitar el transporte. El multiplicador de desplazamiento, que dio 0,93, que sería entre un desplazamiento de 60 centímetros, considerando un nivel medio y siendo un factor penalizado, ya que es moderadamente de un riesgo asociado. El ángulo de asimetría, que es 45, que es la rotación del tronco respecto a la carga durante el levantamiento. El multiplicador de asimetría, que es utilizando la fórmula con los datos anteriormente mencionados, que saldría 0,89.
La frecuencia de levantamiento, que son el número de levantamientos por minuto y duración, que nos dio 0,95, dado que la jornada es de 8 a 10 horas. El multiplicador de frecuencia, que es un valor tabulado según la frecuencia y duración de las actividades, que nos dio 0,95, ya que la frecuencia es baja, pero aún así nos elimina el riesgo. La condición de agarre, que es la calidad de contacto entre la mano y el objeto, que es 0,90, ya que la perforadora carece de asas ergonómicas, su superficie es metálica y reduce la adherencia aumentando el riesgo de deslizamiento. Con estos valores, sustituyéndoles, nos dio que es una carga recomendable de 8,4 kilogramos, ya para que sea para que un trabajador pueda levantar una forma ergonómica sin tener ningún riesgo y ninguna lesión musculoesquelética. Este valor se lo pone entre el valor del, también se le hace el índice de levantamiento, que sería la carga real levantada sobre el valor antes mencionado, que sería 8,4, dando 1,31, que nos cae en el segundo ítem, que representa un riesgo de lesiones para una parte de la población laboral y que requiere un rediseño de la tarea. Como conclusiones, el valor obtenido indica que la tarea supera el límite recomendado por el método NIOSH y que a pesar de que el levantamiento se realiza en parejas, las condiciones del entorno, ya que es un terreno irregular, y la falta de asas ergonómicas y la necesidad de rotación del tronco de 45 grados aumenta la exigencia biomecánica y disminuye la seguridad del levantamiento, y que la exposición prolongada de 8 a 10 horas incrementa el riesgo de fatiga acumulada, lo que puede afectar el rendimiento físico. Como recomendaciones, rediseñar la tarea para reducir el esfuerzo físico exigido al trabajador, demandando que solo se levanten 8,4 kilogramos, el incorporar ayudas mecánicas como carretillas, deslingas o sistemas de elevación, el modificar la disposición del entorno de trabajo mediante plataformas que eleven la carga y mejorar el diseño del equipo incorporando asas ergonómicas o superficies antideslizantes. Muy bien, ahora como conclusiones y recomendaciones finales, tendríamos que estos riesgos identificados en los tres puestos de trabajo pueden generar afectaciones musculoesqueléticas a mediano o largo plazo si es que no hay intervención. Sobre todo en los trabajadores que están más expuestos, como el perforador de sísmica. La NIOSH también indica que es urgente rediseñar las tareas o implementar ayudas mecánicas. Para el personal administrativo, se presentan posturas que requieren mejoras ergonómicas. Y los resultados resaltan la importancia de mejorar los programas de ergonomía mediante evaluaciones regulares y medidas preventivas. Ahora, como recomendaciones finales, es importante capacitar al personal en el levantamiento seguro de las cargas, rediseñar las tareas que exijan alta exigencia física y también optimizar las estaciones de trabajo adaptándolos a la persona. Implementar medidas de vigilancia de salud ocupacional con exámenes periódicos para los trabajadores que están en alto riesgo. Y también aplicar evaluaciones ergonómicas con métodos validados, incluso combinando con herramientas de mayor complejidad. Eso es todo, gracias. Listo, se guardó. ¿Dónde se ve que se guardó?